Hace. Bueno, ahí se ve la clase. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ver una introducción porque es difícil lo que es ácido base. El medio interno son los líquidos que rodean a la célula, que es el intravascular, el intersticio, ambos, ¿sí? Lo que pasa es que en el intersticio nosotros no podemos medir ciertos parámetros que necesitamos y los tenemos que medir en la sangre, que es el fluido que utilizamos habitualmente. O sea que el, el extracelular, que es el intersticio, y el intravascular, de esos dos, el que vamos a poder medir es el intravascular, pero digamos que el medio interno afecta a ambos y termina afectando al funcionamiento de las células, por eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? La distribución del agua, ¿sí? Que esto ya lo vimos cuando vimos sodio. Acá tenemos un vaso sanguíneo y de los dos lados, a los dos costados del vaso sanguíneo, tenemos intersticio y células, de un lado y del otro también, ¿sí? Entonces, esto que está en el vaso sanguíneo es el intravascular. Lo que está afuera de las células rodeando, perdón, rodeando a las células es el intersticio o espacio intersticial o líquido intersticial. Y por último, las células, el líquido que está dentro de todas las células del organismo, el intracelular. Acá vemos lo mismo, pero distribuido en proporciones, ¿sí? El intracelular son 2/3 del total, que aproximadamente el líquido corporal total es entre el 60 y el 70% del peso corporal total. O sea que la gran mayoría del peso nuestro es agua, ¿sí? Esa cantidad de agua está distribuida 2/3 en el intracelular y el resto en el extracelular. El intersticial, la mayor parte, y el que tiene menor parte todavía es perdón, el intravascular. Bueno, ahí. Acá tenemos dos esquemas, uno arriba y otro abajo. El de arriba es más o menos lo mismo que dijimos recién. El 60% de la masa corporal, o sea, del peso, es agua. El intracelular, 2/3, y el resto en el extracelular, intersticio y plasma. Este de abajo de todo dice exactamente lo mismo, pero acá también incluye lo que es la linfa, ¿sí? La circulación linfática. Pero bueno, no hay grandes diferencias. La diferencia con el otro es que dentro de lo que dice intravascular incluye la circulación linfática también, ¿no? Bueno, acá vemos un esquema de lo que sería nuestro organismo que dice la homeostasis del medio interno, es decir, el equilibrio, la normalidad del medio interno, significa mantener constantes o normales todos los componentes a pesar de diferentes agresiones. Por ejemplo, que puede haber cambios de temperatura cuando tenemos fiebre, cambios de presión cuando la presión está baja o está alta, o cambios hormonales, traumatismos, drogas o fármacos, se refiere a esto, ¿no? Que pueden hacer modificar cualquiera de estos parámetros, puede modificar nuestro medio interno. Entonces, ¿qué pasa en ese momento que algo modifica nuestro medio interno y lo saca de la normalidad? Bueno, hay que volverlo a la normalidad y volverlo a lo que es la homeostasis, ¿sí? Esto es un esquema que muestra la relación de todo. Afuera tenemos el sistema tegumentario, acá abajo tenemos, acá abajo tenemos el sistema digestivo que tiene una entrada y una salida, pero
En el medio se absorben nutrientes, como saben ustedes, hacia la sangre, ¿sí? Una vez que fueron digeridos, se absorben hacia la sangre y se metabolizan y se utilizan para distintas cosas. Acá tenemos el sistema respiratorio, donde se hace la hematosis o intercambio de gases entre el alvéolo y el sistema vascular. Y acá tenemos el sistema excretor, o sea, los riñones, donde filtran la sangre y de la sangre se excretan sustancias con agua, ¿sí? Bueno, más o menos ese sería un esquema de nuestro organismo. Entonces, los trastornos del estado ácido-base, que es un componente del medio interno, porque el medio interno no está compuesto solamente por lo que las sustancias que determinan la acidez de la sangre, sino también por otras sustancias, como por ejemplo los electrolitos, los iones, desencadenan diferentes tipos de reacciones para compensar, cuando hay un desequilibrio, hay que compensar el desequilibrio que haya y eliminar el agente causante de ese disturbio, así volver al equilibrio. Para eso, nosotros vamos a representar la cantidad de la acidez mediante esto que está acá abajo. Miren lo que está acá abajo, que es la cantidad de protones, ¿sí? Los corchetes significa concentración de lo que está dentro. En este caso sería concentración de protones, ¿sí? O hidrogeniones, es lo mismo. Este que es un hidrógeno con carga positiva, no solo es un catión porque tiene carga positiva, sino que es una molécula que es ácida. Los hidrogeniones son ácidos, ¿sí? Son cationes y son ácidos. Pero además, los cationes, que pueden estar solos o dentro de una molécula, formando parte de una molécula, son ácidos solos o formando parte de una molécula ácida, ¿sí? Entonces, estos hidrogeniones o cationes le dan la acidez normal a la sangre siempre y cuando estén en una cantidad normal. Pero como ya vimos, hay distintas situaciones, cambios de temperatura, de presión, fármacos o lo que sea que pueden modificar la cantidad de hidrogeniones y hacer que la sangre se vuelva más ácida o más alcalina. Según si tiene más cantidad de protones va a ser más ácida, si tiene menos cantidad de protones va a ser alcalina, ¿sí? Entonces, la cantidad de la acidez se calcula en base a la cantidad de protones, aunque no es el único parámetro que interviene en esto. Todo esto que está acá arriba, que se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch, es de donde surge la forma de calcular la acidez de la sangre, ¿sí? ¿Cómo calculamos nosotros la acidez de la sangre? Acá donde dice paso 8, bueno, dice pH es igual a 6,1 más el logaritmo del bicarbonato sobre 0,03 más la PCO2. De ahí surge, todo esto viene de una ecuación que es, surge de una ecuación que viene de una constante que se llama pK y de ahí termina desarrollándose esta fórmula que está acá abajo, que como ven, el pH, que es la cantidad de protones que tenemos en sangre, es decir, la potencia de acidez que tiene la sangre, no depende solamente, como les dije hasta recién, de la cantidad de protones. Fíjense que en la fórmula esta incluimos arriba el bicarbonato y abajo la PCO2, ¿sí? Este que está arriba que dice HCO3 menos es bicarbonato y este que está abajo que dice PCO2 es la presión de dióxido de carbono. Entonces, esas dos sustancias también intervienen en qué cantidad de protones tenemos en sangre. Y ahora vamos a ver por qué intervienen. Entonces, en primer lugar, van a tener que aprenderse los componentes medio de memoria. No queda otra, pero los tienen que saber. Estas son cosas normales. Les voy a dar ejemplos de patologías después. Las patologías no se las voy a tomar, pero todo lo que es normal sí se los voy a tomar. Entonces, los valores normales que están acá abajo los tienen que saber, ¿sí? Entonces,
El pH normal 7,40 más menos 0,02. El bicarbonato normal, acá no sé por qué dice bicarbonato dos veces, pero bueno, el bicarbonato normal 24 más menos 2. 2 para abajo, 2 para arriba. Lo mismo que el pH. Y la PCO2, lo normal es 40 más menos 2, más o menos. Esos valores los tienen que saber, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque el diagnóstico del estado ácido base nosotros lo hacemos, es complejo, de dos formas, pero después tenemos que aprender a integrar esas dos formas y para eso hay que conocer todas estas dos cosas. Por un lado, el laboratorio, que es lo que venimos hablando ahora, ¿sí? Y por otro lado, la parte clínica. La parte clínica va a ser, bueno, en cada trastorno, cuáles son las causas clínicas que pueda haber para llevar a ese trastorno, ¿sí? Entonces, vamos a analizar el medio interno, pero también vamos a analizar qué le pasa al paciente desde la clínica, desde los síntomas. ¿Esto coincide, los síntomas o la clínica que le está pasando, con la alteración que tiene en el medio interno? Y ahí podemos unificar y llegar a un diagnóstico, ¿sí? Nunca debemos interpretar al paciente con una calculadora. Esto significa que no depende solamente del medio interno, que es donde vamos a hacer cálculos y mirar los números, ¿sí? Sino que también tenemos que ver el contexto clínico para entender qué le está pasando a mi paciente. Por eso es importante entender las dos cosas juntas. Analizar con la calculadora los números, todo esto que tengo que saber y pensar los números, pensar el trastorno del medio interno que tiene en un contexto clínico, ¿sí? ¿Coincide este trastorno con las causas que tiene este paciente? Bueno, puedo hacer un diagnóstico, si no, no, ¿sí? Eh, entonces, es necesario mantener la concentración de protones siempre dentro de valores normales, dijimos, para tener un buen funcionamiento de todas las células, ¿sí? Nosotros sacamos sangre y evaluamos el medio interno en la sangre del paciente. Sin embargo, que estén normal estos parámetros en la sangre hacen que las células funcionen normalmente, ¿sí? Eh, para que esta concentración de protones esté normal, vamos a tener buffers o amortiguadores o tampones. Las tres palabras que dije son sinónimos, ¿sí? Buffer es amortiguador o tampón. ¿Qué quiere decir amortiguador? Bueno, es aquel que hace que este cambio no sea tan abrupto. Es decir, si de un 10 me voy a ir a un 2, bueno, que desde el 2 se vaya al 4. Entonces, del 10, en vez de irme al 2, me voy al 4. Bueno, no es tan ácido, es menos ácido. Sí. ¿Lo llevó a la normalidad? ¿Volvió al 10 de pH? No. Sigue ácido, pero no tan ácido, ¿sí? O sigue alcalino, pero no tan alcalino. Eso es un amortiguador. Es el que hace que el efecto de este cambio en la cantidad de protones no sea tan abrupto, tan marcado y sea un poco menor. Es decir, el amortiguador amortiguador o buffer, ¿soluciona el problema? No, no es un solucionador, es un amortiguador. Trata de que no sea tan abrupto este cambio en el número, ¿sí? Entonces, estos buffers o amortiguadores, que tenemos algunos intracelulares, que son principalmente algunas proteínas y el sistema fosfato, y tenemos amortiguadores extracelulares, que son los que vamos a ver ahora, porque estamos hablando de los cambios en la sangre, o sea que estamos hablando de el extracelular, en realidad del intravascular dentro del vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los amortiguadores que son extracelulares, o mejor dicho, en el intravascular? Bueno, son estos dos que les nombré recién, que están incluidos en la fórmula del pH, ¿sí? Que son el bicarbonato y la CO2 o PCO2, que es la presión de dióxido de carbono, ¿sí? Estos dos, el bicarbonato es el componente metabólico que depende del funcionamiento del riñón y además es un componente que es alcalino. Más adelante en la clase lo dice, o sea que después la pueden leer y recordar todo esto para estudiarlo. Y la CO2 o PCO2,
que es la presión de dióxido de carbono, obviamente depende del aparato respiratorio, de los pulmones, ¿sí? Y además es un componente ácido. ¿Sí? Eso que les dije, no queda otra que estudiarlo de memoria y además saber los valores normales que están en la otra diapositiva previa, ¿sí? ¿Todo esto es de memoria? Sí, lamentablemente sí. Esta parte es de memoria. Una vez que esos conocimientos los tienen, los vamos a aplicar ahora, ¿sí? Fíjense, acá dice lo mismo, el bicarbonato es el componente metabólico, depende del riñón. La PCO2 es el componente respiratorio, depende de los pulmones, ¿sí? ¿Cómo hace el riñón para modificar la cantidad de bicarbonato según la situación clínica que se le presente? ¿Cómo hacen los pulmones? Bueno, por un lado, acá vamos al bicarbonato. El bicarbonato depende de los riñones. ¿Cómo hacen los riñones para producir, para generar más o menos bicarbonato? Bueno, esto depende de la reabsorción de bicarbonato. Recuerden que en los túbulos, esto lo vimos en el parcial anterior, recuerden el funcionamiento de la nefrona, las funciones de la nefrona. Función uno era filtrado, función 2 reabsorción, función 3 secreción. Entonces estamos hablando de la función 2 de la nefrona, reabsorción, ¿sí? En los túbulos. En los túbulos se puede reabsorber bicarbonato, entonces, ¿cuánto va a reabsorber los túbulos de bicarbonato? Bueno, según lo que necesite. Necesito mucho bicarbonato en la sangre, va a reabsorber mucho de esa orina que está circulando dentro del túbulo hacia la sangre, porque necesito mucho bicarbonato. Necesito poco bicarbonato, bueno, reabsorbo menos y excreto más en la orina, ¿sí? Entonces, en la reabsorción de los túbulos, ¿cuánto reabsorben los túbulos? Ahí maneja la cantidad de bicarbonato que quiere. ¿Quiere más? Reabsorbe más. ¿Quiere menos? Excreta, no lo reabsorbe, ¿sí? Bueno, los pulmones. ¿Cómo hacen los pulmones para aumentar o disminuir la PCO2 según la cantidad que vaya necesitando el organismo o según la situación clínica que se haya presentado? Bueno, es mediante la hiper o hipoventilación. ¿Por qué? Vamos acá, miren este dibujito, acá tenemos un alvéolo y tenemos un vaso sanguíneo pasando al lado del alvéolo. Esto que se produce acá es la hematosis. La hematosis es el intercambio de gases. Entonces, ven cómo el oxígeno ingresa al vaso sanguíneo y el dióxido de carbono sale del vaso sanguíneo al alvéolo. Esto es lo normal. Ahora, cuando nosotros hiperventilamos, es decir, respiramos más rápido y más profundo, para eso tienen que saber frecuencia respiratoria normal, cosa que les van a tomar en habilidades. Lo tienen que saber, ¿por qué? Porque si yo les planteo un caso clínico en el cual les digo, el paciente está respirando a 24 respiraciones por minuto, esto es una pregunta para ustedes. ¿Cómo es? ¿Normal, baja o alta esa frecuencia respiratoria? Es alta, profe, porque la normal es de 12 a 18. Excelente, muy bien, muy bien. Entonces, parámetros normales los tienen que saber sí o sí, porque si yo les planteo este caso, ustedes van a leerlo y van a pensar, ah, no, pero tiene aumentada la frecuencia respiratoria. Eso se llama taquipnea, o sea, está taquipnéico el paciente. Entonces, ¿qué es la hiperventilación? Es respiración rápida y profunda, que si es profunda o no, por ahí no nos vamos a dar cuenta, no es algo que se mida eso, pero sí la frecuencia se van a dar cuenta. Entonces, cuando el paciente está taquipneico, está rápida la frecuencia respiratoria, sabemos que el dióxido de carbono va a pasar más rápidamente de la sangre al alvéolo, o sea que se va a ir con cada vez que exhalamos y yo estoy respirando rápido, se va a ir más cantidad de dióxido de carbono. Entonces, en la sangre, el dióxido de carbono que se está yendo va a hacer que baje. Entonces, la hiperventilación desciende la PCO2 en la sangre. Por otro lado, cuando hipoventilamos, que es respirar lento y superficial, si es superficial no nos vamos a dar cuenta, pero si le tomamos la frecuencia respiratoria al paciente y el paciente respira más lentamente, o sea, como dijeron recién, si la frecuencia respiratoria normal es de 12 a 18, más de 18 es taquipnea, menos de 12 respiraciones por minuto es bradipnea. Entonces, si el paciente está con bradipnea, es decir,
respira lento, menos de 12 respiraciones por minuto. Esto en un adulto más o menos. Los niños tienen otros parámetros, pero en un adulto sería esto. Si respira lento, entonces va a poder eliminar todo el dióxido de carbono que tiene que eliminar. No, porque al enlentecerse la frecuencia respiratoria, entonces va a eliminar menos dióxido de carbono de la sangre hacia el alvéolo. Por lo tanto, va a aumentar la cantidad de dióxido de carbono en la sangre. Entonces, en conclusión, la hiperventilación lava el dióxido de carbono y disminuye el dióxido de carbono en la sangre, y la hipoventilación hace que se acumule el dióxido de carbono en la sangre. Díganme si se entendió o alguien que no lo haya entendido este concepto. Muy bien, sigo. Bueno, esos son entonces los dos componentes. Bicarbonato lo maneja el riñón, reabsorbiendo más o reabsorbiendo menos según la necesidad en los túbulos renales. Dióxido de carbono lo manejan los pulmones, el componente respiratorio. La hiperventilación hace que disminuya el dióxido de carbono en la sangre porque lo lavo hacia el pulmón y lo exhalo. La hipoventilación hace que se acumule dióxido de carbono en la sangre para que aumente, ¿sí? Bueno, entonces, habiendo visto estos dos componentes, nosotros los interpretamos recién como compensadores, ¿sí? Pero también estos componentes pueden generar la alteración, no solamente la pueden compensar, sino que también puede ser la causa. Es complejo el tema. Entonces, ¿qué pasa con las alteraciones respiratorias? Cuando hay una enfermedad respiratoria, me puede alterar el dióxido de carbono y por lo tanto va a alterar el pH en la sangre. ¿Por qué? Porque dijimos que la CO2, cuando se acumula, se empieza a convertir en ácido carbónico, que como su nombre lo indica, es ácido, ¿sí? Entonces, puede alterar si hay una cantidad exagerada de dióxido de carbono, porque para eso ustedes tienen que saber la primera diapositiva que decía los valores normales. Si un paciente tiene un problema respiratorio y acumula dióxido de carbono, ese dióxido de carbono se va a convertir en ácido carbónico y va a generar acidosis, obviamente de causa respiratoria, y se va a llamar acidosis respiratoria. Si ese paciente está eliminando mucho dióxido de carbono, más que lo normal por hiperventilación, el dióxido de carbono no va a estar normal, va a estar más bajo. Entonces, en esa hiperventilación que está eliminando dióxido de carbono y baja el dióxido de carbono, va a generar un trastorno por falta de dióxido de carbono. Y cuando exageradamente lavamos dióxido de carbono y baja en la sangre un componente que es ácido, se genera una alcalosis, porque el que era ácido bajó. Entonces tenemos una alcalosis respiratoria, ¿sí? Del otro lado, vamos a los trastornos, perdón que se me fue la diapositiva, acá, los trastornos metabólicos. Los trastornos metabólicos los vamos a ver reflejados en la modificación del bicarbonato y también en el GAP, que esto lo vamos a ver la semana que viene porque es complejo. Pero el dióxido de carbono, perdón, el bicarbonato se va a ver alterado. Entonces, cuando tenemos mucho bicarbonato, vamos a decir que la sangre va a estar alcalina. Cuando tenemos bajo el bicarbonato, porque es un componente alcalino, entonces vamos a tener una acidosis. Y en este caso, cualquiera de las dos, cuando se acumula bicarbonato, se llama alcalosis respiratoria. Cuando baja el componente alcalino, se llama acidosis metabólica. Acá tenemos una comparación de los valores normales. Nosotros tenemos que tratar de sacar sangre arterial en estos casos, y estos son los valores que ustedes tienen que saber, ¿sí? Más que nada porque cuando nosotros sacamos sangre arterial,
La modificación entre un componente y otro, entre la sangre arterial y sangre venosa, es poca. O sea, yo puedo hacer un medio interno, analizar con sangre venosa, sí puedo, porque la variación entre la sangre arterial y la sangre venosa es poca. En realidad, lo más importante son los gases. La PO2 va a ser muy distinta a la arterial que la venosa. Las arterias son las que llevan la sangre oxigenada a los órganos, por lo tanto el oxígeno va a ser mucho más alto. El oxígeno no está acá en este cálculo, en estas componentes que estamos analizando, pero es un componente que a veces tenemos que analizar junto con el medio interno, por eso sacar sangre arterial es muy importante. El otro componente que tiene mucha, o no tanta, pero que tiene un poco de variedad, variación entre lo que es la sangre arterial y la sangre venosa, son los gases, y el otro gas es la PCO2, que este gas sí lo estamos analizando para pensar cómo se modifica el medio interno. Ven que la PCO2 arterial, que sería la que nosotros deberíamos utilizar, es 40, más menos 4, más menos 2, según de donde lo lean, pero la sangre venosa es 46 más menos 4 o más menos 2. Como ven, la sangre venosa lógicamente tiene mayor cantidad de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque la sangre arterial es la que va bien oxigenada a llevar oxígeno a los tejidos y vuelve con menos cantidad de oxígeno por la sangre venosa, por el sistema venoso, vuelve la sangre venosa con menos cantidad de oxígeno y más cantidad de dióxido de carbono. Por eso la sangre arterial tiene menos CO2, pero más oxígeno, y la sangre venosa tiene menos oxígeno, que acá no está el valor normal, pero sí más cantidad de CO2, que es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos elegir y podemos sacarle sangre arterial, es lo que deberíamos hacer para analizar un medio interno. Sobre todo cuando el paciente tiene un trastorno respiratorio y además de estos parámetros que estamos viendo hoy, que es el pH, la PCO2 y el bicarbonato, vamos a analizar también la PO2, ¿sí? Sobre todo en los trastornos respiratorios, ahí sí, arterial. Eh, bueno, y como ven, dentro de los parámetros que se analizan en el medio interno, también están los iones, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos de la clase de sodio y agua que la natremia normal, o sea, el sodio normal, es de 135 a 145. Y acá vamos a aprender estos dos parámetros, el potasio de 3,5 a 5 es lo normal, y el cloro, acá dice 0,75 por el valor del sodio, o de 98 a 105. Esos son más o menos los valores de cloro. Lo vamos a ver en la clase siguiente, el cloro, ¿sí? El cloro lo vamos a utilizar para el cálculo del GAP. Entonces, esto se lo tienen que grabar a fuego. ¿Cómo tenemos que analizar el medio interno? Por estos cuatro pasos, que vamos a ver hoy tres. El cuarto lo vamos a ver la semana que viene. Para analizar el estado ácido-base o el medio interno, vamos a mirar primero el pH. ¿El pH está dentro de los valores normales que les mostré al principio? ¿Sí o no? ¿Sí? Después vamos a analizar los otros valores. ¿Qué valor tiene mi paciente? O sea, ¿qué número tiene de bicarbonato? ¿Qué número tiene de PCO2? Y después vamos a ver las compensaciones, que no van a tener que calcular la fórmula, sino simplemente ver si está compensando o no. Entonces, primer paso, ver el pH. El pH dijimos que lo normal era de 7,40 más menos 0,04, 0,02, es lo mismo, más o menos. Entonces, ese es un rango. De 7,36 a 7,44 sería lo normal, o de 7,38 a 7,42, según de dónde lo lean, más o menos ahí es el rango normal del pH. ¿Sí? Si quieren tomar los rangos normales de esta clase, está bien. Entonces, menos un pH menos de 7,36 se llama acidemia o acidosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que la fórmula del logaritmo se calculaba de una forma que al restar lo que se cree que es
la inversa del logaritmo hace que mientras más cantidad de protones tengo, más bajo es el pH. Es decir, cuanto más cantidad de ácidos tengo, más bajo es el pH. Por eso, cuando el pH es menos de 7,36, se llama acidosis. ¿Sí? En cambio, cuando menos cantidad de protones tengo, más elevado es el pH. Por eso, cuando el pH es mayor de 7,44, voy a tener alcalemia o alcalosis, ¿sí? Por otro lado, hay una tercera opción, que es que el pH esté normal y eso no siempre va a descartar que no haya un trastorno. O sea, que el pH esté normal no siempre descarta que esté exactamente normal, porque voy a tener que calcular el gap. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Hoy vamos a ver cuando está alterado. Si el pH está alterado y está menos de 7,36 es acidosis, si es más de 7,44 es alcalosis. Eso hoy, ¿sí? La semana que viene vemos un poquito más. Ahora, fíjense que cuáles pueden ser las causas. Dijimos que empecemos por este de acá abajo. Si el pH baja, se llamaba acidemia o acidosis, ¿sí? Eh, ¿Cuáles pueden ser las causas de ese trastorno? De esa acidosis. Puede haber bajado el bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato era alcalino, por lo tanto, si baja este componente alcalino, provoca una acidosis. Y si no es ese componente, es el otro componente. Fíjense que el ascenso, el aumento de la PCO2, que es un componente respiratorio y ácido, cuando aumenta la CO2, se convierte en ácido carbónico. Entonces puede ser causante, como es un componente ácido, al aumentar, puede causar una acidosis, ¿sí? Entonces, no es difícil darse cuenta que si el componente respiratorio, que es la CO2, aumenta, aumentan los ácidos porque es un componente ácido y respiratorio. Entonces, ¿qué va a causar? Acidosis respiratoria. ¿Sí? Si la causa es el componente bicarbonato, el bicarbonato es un componente alcalino y metabólico. Por lo tanto, si es un componente alcalino, si aumenta provoca alcalosis, si desciende provoca acidosis, porque hay menos de lo normal de este componente, ¿sí? Entonces, si este componente alcalino desciende, hay una acidosis. Y hay una acidosis que, como es un componente metabólico, se va a llamar acidosis metabólica. En el otro caso, si el pH estuviera alto y estamos hablando de una alcalosis, vamos a ver cuál es la causa. Puede ser cualquiera de los dos componentes. Para que haya una alcalosis, el componente bicarbonato, que es alcalino, tiene que haber aumentado, ¿sí? Porque si es alcalino, tiene que aumentar los álcalis o bases para que haya una alcalemia, ¿sí? Y además, como el componente que aumentó es metabólico, va a ser una alcalosis metabólica, ¿sí? Por último, si el componente bicarbonato no fue la causa, pero sí la CO2 ya sabemos cuáles son sus valores normales, pudo haber subido o bajado, ¿sí? La CO2 es un componente ácido y respiratorio. Entonces, si aumenta es causa de acidosis y si baja es causa de alcalosis. Entonces, si el componente, estamos hablando de que el pH subió y hay una alcalosis, yo estoy buscando la causa y veo que la CO2 bajó, entonces el componente ácido bajó, entonces es una alcalosis y como la CO2 es el componente respiratorio, es una alcalosis respiratoria. ¿Sí? Entonces, ¿voy a tener que saber los valores normales de todo? Sí, no queda otra. Tienen que saber los valores normales del pH, tienen que saber los valores normales del bicarbonato y tienen que saber los valores normales de la PCO2. ¿Sí? Sabiendo además que los tres tienen que estar dentro de lo normal, los tres,
Voy a mirar primero el pH, si el pH está alterado, si es más bajo es acidosis y si es más alto que lo normal es alcalosis. Y ahí voy a segundo paso, analizar estos componentes. Tengo que saber los valores normales, sí o sí, porque recién ahí me voy a dar cuenta cuando mi paciente, si tiene un número que esté alterado, el bicarbonato o la PCO2 alterado, voy a saber que está alterado siempre y cuando sepa los valores normales, si no, no me voy a dar cuenta, ¿sí? Entonces, cuando me doy cuenta cuál está alterado, si subió o si bajó de su valor normal, entonces voy a empezar a pensar cuál es la causa que llevó a esa alcalosis o a esa acidosis, ¿sí? O sea, primero analizo el pH, luego busco cuál de estos componentes pudo haber sido la causa de esta alteración, ¿sí? Y acá abajo dice una frase muy dura, pero que es real. Puede haber un solo trastorno, pero hay casos más difíciles que no hay un solo trastorno, sino que hay dos trastornos. Eso se llama trastornos dobles o mixtos y es más difícil. Ahora vamos por lo que es un trastorno único, ¿sí? Nada más que eso por esta clase. Entonces, em, el segundo, esto lo vamos a ver la semana que viene, que es el caso que dijimos cuando el pH es normal, vamos a mirar la PO2 y la PCO2 y vamos a calcular el gap. Esto lo dejamos para, ven que dice acá trastornos mixtos para la semana que viene, porque es difícil. Y acá vamos a ver lo que son fórmulas de compensación. Sí, existen 6 fórmulas de compensación. ¿Se las vamos a tomar? No, ninguna. Esto es un montón para ustedes, un montón. Solamente quiero que entiendan que cuando nosotros buscamos la causa de un trastorno, es decir, paso 2, vamos a mirar si la causa es la alteración del bicarbonato o la alteración de la CO2. Una vez que yo encontré la causa, supongamos que es el bicarbonato, voy a mirar el otro componente, que es la CO2, y voy a ver si este componente compensa, ¿sí? Siempre que un componente se alteró, el otro tiene que tratar de compensar. Es decir, si no había un trastorno del medio interno, pero de repente empieza en el cuerpo a bajar el bicarbonato. Baja el bicarbonato, como el bicarbonato es un componente alcalino, al bajar me va a causar una acidosis, baja de su valor normal, ¿sí? Y esa acidosis, como el bicarbonato es el componente alcalino, pero además es metabólico, es una acidosis metabólica, ¿sí? Esa acidosis metabólica tiene que ser compensada por el otro componente. El otro componente es la PCO2. Y siempre el segundo componente, que va a ser el que compensa, se tiene que mover en el mismo sentido que la causa. Es decir, si la causa fue que el bicarbonato bajó, la CO2 tiene que bajar. Si el trastorno es porque el bicarbonato subió, la CO2 tiene que subir, ¿sí? Si la causa fue que la CO2 subió, el bicarbonato tiene que subir. Si la causa del trastorno es que la CO2 bajó, el bicarbonato tiene que bajar, ¿sí? Para un lado o para el otro, siempre el otro componente, si este fue la causa, el otro tiene que hacer lo mismo que hizo la causa para tratar de compensar ese trastorno en la causa. Si el bicarbonato subió, el otro sube. Si el bicarbonato bajó, el otro baja, ¿sí? Y al revés también. Si la PCO2 es la causa, pero subió, el bicarbonato tiene que subir. Si la PCO2 bajó, el bicarbonato tiene que bajar. Eso es lo que tienen que ver. Y para ver eso tienen que saber sí o sí los valores normales, ¿sí? Entonces, las fórmulas, ¿qué quiere decir? Bueno, las fórmulas calculan cuánto tiene que compensar. Es decir, si el bicarbonato bajó de su valor normal, que es 24, a 20 es una cosa, pero si bajó a 10 es otra cosa. Entonces, si el bicarbonato bajó un poquito, la PCO2 tiene que bajar un poco. Si el bicarbonato bajó mucho, la PCO2 tiene que bajar mucho, ¿sí? Entonces, uno, cuando hay un trastorno y encuentra la causa, por ejemplo, una acidosis metabólica causada por descenso del bicarbonato, uno tiene que calcular qué valor debería tener la PCO2 para saber si realmente está compensando o no, ¿sí? ¿Qué valor? Si no da ese valor, en general suele haber un trastorno mixto asociado, porque la PCO2, si no llegó a compensar o se pasó de la compensación,
oculta un trastorno más, ¿sí? Que es respiratorio, además del trastorno metabólico. Ahora, eso es demasiado para ustedes. Yo me conformo con que entiendan, y nada más que eso, que un trastorno del medio interno tienen que mirar el pH, tienen que buscar la causa, ¿sí? Y entender la causa, eso ya es un montón. Y además saber que el otro componente tiene que compensar. Y para compensar esa compensación, tiene que hacer un movimiento en el mismo sentido que la causa. Es decir, si la causa es que bajó, el otro tiene que bajar. Punto, no más que eso, ¿sí? No importa cuánto compensó, no importa el número, no tienen que calcular la compensación porque es un montón para ustedes. Solo se los explico porque es parte de la clase y es un tema muy complejo. Bueno, como ven en la diapositiva anterior, estas son fórmulas de compensación para la acidosis y alcalosis metabólica. Se las muestro, no las tienen que saber, no se las voy a tomar. Estas son las fórmulas de compensación para los trastornos respiratorios, que además son dos trastornos respiratorios, pero son cuatro fórmulas porque son dos para agudo y dos para crónico. Solo se las muestro. Y por último, el cálculo del gap, que se los voy a explicar medio por arriba, pero lo vamos a ver la semana que viene. Díganme hasta acá si se entendió cómo tenemos que analizar un medio interno o si hay dudas. Bueno, si no tienen dudas, avanzo, así ya damos una introducción de lo que es gap, ¿sí? Que es un tema que lo vamos a ver y a explicar en talleres y en habilidades en clase, porque es difícil de entender. El cálculo del gap, gap quiere decir anión no dosable, gradiente de aniones no dosables. ¿Qué son aniones? Todos los iones que tienen carga negativa, ¿sí? Todos los iones que tienen carga negativa, nosotros tenemos algunos que intervienen en el medio interno. Porque ahora estamos hablando de medio interno, de sustancias que son ácidas, sustancias que son alcalinas. ¿Cómo de repente terminamos hablando de aniones? Bueno, porque hay un anión que lo ven acá en el primer recuadro, fíjense que es el bicarbonato, que lo hemos nombrado hasta recién, ¿no? Porque interviene, es un componente alcalino y es un componente metabólico y puede ser causa o puede ser compensación de alteraciones en el medio interno, en el pH, ¿sí? Entonces, este lo nombramos hasta ahora, pero además, este bicarbonato, además de ser alcalino y además de ser un componente metabólico, también es un anión, ¿sí? Fíjense que dice HCO3 menos, o sea, tiene carga negativa, es un anión. Entonces, hay otras cosas que pueden modificar o alterar este bicarbonato y que están ocultas en este cálculo. Por eso es importante este cálculo. Ahora, ¿de dónde sale este cálculo? Bueno, tenemos algunos aniones que se pueden medir, como el bicarbonato, que ya sabemos que se pueden medir en la sangre. Le sacamos sangre y nos dan el resultado del bioquímico y miro cuánto tiene mi paciente. Y hay otros aniones que se pueden medir, como este, que les dije que hay que saber el valor normal, que es el cloro, ¿sí? Estos dos los podemos medir, pero hay otros que no lo podemos medir. Y esos son los aniones no dosables. Son aniones que no se pueden medir en sangre. ¿Por qué? Porque son un montón de aniones que son sustancias que están en muy poca cantidad en la sangre, pero que sumadas tienen un valor que es considerable, ¿sí? Y me pueden alterar el medio interno. Entonces, fíjense que para esto tenemos que partir de que en la sangre tenemos que cumplir acá. Acá les muestro, vuelvo a la diapositiva anterior. En este recuadro del medio dice cuáles son los aniones que son no dosables, ¿sí? Hay algunos que no los podemos medir, como los salicilatos, los sulfatos, el fosfato, el metanol, el etilenglicol, y hay algunos, acá está el lactato que hoy sí en día y los cetoácidos que sí se pueden medir,
Esos dos sí se pueden medir, pero los otros no. Eh, entonces, nosotros tenemos que saber que en la sangre hay una ley que es la ley de electroneutralidad. Es decir, en la sangre todas las cargas, la suma de las cargas positivas tiene que ser igual a la cantidad de cargas negativas, o sea, la cantidad de cationes que tengo en sangre tiene que ser igual a la suma de la cantidad de aniones que tengo. Entonces, ¿cuál es el valor normal del sodio? Ya lo sabemos, de 135 a 145. El potasio lo puedo poner en la fórmula o no, no importa, porque es un ion, o sea, un cation, que es principalmente intracelular, o sea, el potasio está principalmente dentro de las células, pero en la sangre hay poquita cantidad. ¿Cuál es su valor normal? De 3,5 a 5. ¿Me modifica mucho el resultado? No, no importa. Si lo pongo en la fórmula o si no lo pongo, no modifica mucho el resultado. Por eso van a encontrar fórmulas de GAP con potasio o sin potasio. No importa. Lo que importa es el sodio, porque el sodio, el potasio de 3,5 a 5, el sodio es de 135 a 145, que son valores más grandes porque el sodio es uno de los principales cationes extracelulares, o sea, en la sangre, en el intravascular. Entonces, dentro de los cationes, sodio. Si quieren ponen el potasio o no, pero el sodio tiene que estar sí o sí. Dentro de los aniones, que es la otra columna, la que está a la derecha, tenemos el anión gap, que es el que no podemos medir, pero lo vamos a sacar por gradiente, por diferencia. El bicarbonato, que es el que venimos hablando, y el cloro, que es el último que aprendimos. Bueno, ¿cuál era el valor normal del bicarbonato? Lo vimos en la primera diapositiva, 24 más o menos, ¿sí? Más menos 2 más menos 4. ¿Cuánto era el cloro? Alrededor de 100 es su valor normal, para que no se lo olviden, de 98 a 105, más o menos alrededor de 100. Entonces, ven que tiene un cuadrado un poco más grande que este rectangulito que sería el bicarbonato. ¿Por qué? Porque el cloro, el valor normal de cloro es 100, el valor normal del bicarbonato es 24, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo el gap si no lo puedo medir en sangre? Aunque yo le saque sangre a mi paciente, esto no lo puedo medir. Bueno, voy a restar todos los positivos, que sería principalmente el sodio, supongamos 140 de sodio, 135 a 145, un punto medio, 140, 140 de sodio, menos esto, menos la suma de estos dos, ¿sí? 100 más 24. Eso me daría la diferencia. Esa diferencia o gradiente, que quiere decir diferencia, es el gap. Aniones no dosables. ¿Cuánto hay de aniones no dosables? Bueno, acá abajo está la cuenta. El gap es igual al sodio, ¿sí? Que es todos los cationes, menos la suma de los aniones, que sería cloro más bicarbonato. Eso me da un valor normal de 12 más menos 2. Este es el valor normal del gap. Díganme si se entendió esto de la ley de electroneutralidad y cómo por diferencia calculamos el valor del gap normal. ¿Se entendió? Bueno, Sí, profe, se entendió. bien, muy bien, muy bien. El gap muchas veces tenemos que corregirlo por la albúmina, pero esto es algo que no es importante para ustedes. Me conformo con que sepan de dónde surge la fórmula del gap, qué significa el valor normal, la fórmula, cómo se calcula. Eso sí, eso sí. Esto de cómo se corrige no es necesario, porque es pacientes que tienen alterado la albúmina y una mínima diferencia en el gap. Es demasiado específico para ustedes, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que hablábamos en la otra diapositiva del gap. Si luego de calcular el gap y habiendo realizado los pasos previos, o sea, los 1, 2 y 3, veo el pH, busco la causa y busco si el otro factor compensa, ¿sí? Entonces voy al 4, calculo el gap, sobre todo en un trastorno que es muy importante, que es la acidosis metabólica. En ese trastorno que es la acidosis metabólica, le pido que ustedes lo vean con sus profes en talleres porque ese trastorno es uno de los trastornos más graves, más frecuentes, tiene muchas causas, lo van a ver en su vida de médicos en algún momento, ¿sí?
Es muy importante que sepan los cuatro trastornos del medio interno, pero hagan hincapié, por favor, en la acidosis metabólica. No significa que les vaya a tomar la acidosis metabólica o solo esa, les puedo tomar cualquiera de las otras, pero esta es muy importante, la acidosis metabólica. Y el GAP lo podemos calcular en cualquiera de los trastornos, pero es re importante calcularlo en este trastorno, en la acidosis metabólica. ¿Sí? Porque dentro de la acidosis metabólica, que hay tantas causas, me puede ayudar a clasificar las causas en dos, ¿sí? Y además, volviendo a una de las diapositivas que les mostré antes, dijimos que el pH cuando está bajo es acidosis, cuando está alto es alcalosis, pero en el medio también puede haber trastornos. ¿Cómo sé si hay un trastorno? Bueno, cuando el pH está normal, tengo que ver si el bicarbonato está normal y si el ApCO2 está normal. Si los tres están normales, uno diría no hay ningún trastorno. No, tengo que ir a calcular el gap, porque a veces hay algún trastorno oculto que lo evidencio en el gap, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve el gap? Número uno, y principal función de todo, cuando tengo una acidosis metabólica, me ayuda a clasificar en dos tipos de acidosis metabólicas, dos grandes grupos, y ahí busco la causa. Y número dos, también el GAP me sirve cuando el pH es normal y la CO2 es normal y el bicarbonato es normal para ver si hay algún trastorno oculto. Y si todas las cuatro cosas son normales, el pH, la PCO2, el bicarbonato y el GAP, todos los cuatro son normales, entonces no hay ningún trastorno, ni siquiera oculto. ¿Sí? Para esas dos cosas me sirve el GAP. Por eso esta diapositiva dice... Si luego de calcular el gap y habiendo realizado los pasos anteriores, el uno, el 2 y el 3, el gap es normal, entonces no hay trastorno del medio interno. Ahora, si el gap es mayor a 12, está elevado, entonces sí hay acidosis metabólica con gap aumentado. ¿Pero qué pasó? Pasó que hubo alguna compensación, algo que llevó a compensar los otros componentes, entonces están normales y no lo evidencio, no evidencio el trastorno, no evidencio la acidosis metabólica en el pH ni en los otros componentes, sino que la evidencio acá. ¿Sí? Es difícil de entender esta situación, pero vamos a tratar de que se entienda. Ah, no, acá no. Acá. Fíjense, vuelvo a las dos barras, ¿no? Donde tenía la suma de cationes y la suma de aniones. ¿Sí? Dijimos que acá en la suma de aniones el que no sabemos es el gap, lo calculamos, ¿sí? Si es 12 es normal y si no va a estar aumentado. ¿Por qué dice que puede haber oculta una acidosis metabólica? ¿Sí? En esta diapositiva dice si el gap es mayor a 12 hay una acidosis metabólica con gap aumentado. Bueno, justamente fíjense que en la acidosis metabólica, la causa de la acidosis metabólica, se altera el componente metabólico que es el bicarbonato. Obviamente el bicarbonato, como era un componente alcalino, tiene que bajar para producir una acidosis. Entonces, cuando baja el bicarbonato, produce una acidosis metabólica. ¿Qué pasa con la acidosis metabólica? Que al bajar el bicarbonato, esta barra que vemos acá, que representa el bicarbonato, se va a volver más angosta, más chiquita, como si esta raya viniera más acá abajo, ¿sí? Por eso, al reducirse el valor del bicarbonato, aumenta este que está acá arriba, que es el anión gap, ¿sí? Entonces el bicarbonato va a ser más chico y el gap va a ser más alto, por eso va a ser una acidosis metabólica con gap aumentado. Ahora, también hay otra posibilidad, que es que el gap esté normal, o sea 12, yo lo calculo y me da 12, pero que el bicarbonato, hay una acidosis metabólica, se achique de este lado, del lado de abajo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Aumenta el gap? No, aumenta el cloro, ¿sí? Es decir, de esa barra que me representa el bicarbonato, si el bicarbonato se reduce de arriba, aumenta el gap y se llama acidosis metabólica con gap aumentado. Si de esa barra que representa el bicarbonato
aumenta desde abajo, ¿sí? O se reduce desde abajo, el bicarbonato es más chico, corremos la rayita esta que está abajo del bicarbonato hacia arriba, el gap se mantiene normal, pero el que aumenta es el otro componente, que es el cloro. ¿Por qué siempre tiene que aumentar uno? Bueno, porque la suma de los tres tiene que ser igual a la suma de los positivos, porque tiene que mantenerse la ley de electroneutralidad. Entonces, si estamos hablando de acidosis metabólica, ¿cuál es el componente que se altera? El bicarbonato. Pero el bicarbonato puede descender a expensas de que aumenta el anion gap, o el bicarbonato puede descender a expensas de aumento del cloro. Entonces vamos a tener dos tipos de acidosis metabólica. Nunca suceden las dos juntas al mismo tiempo. O es una o es la otra, ¿sí? Por eso hay dos tipos de acidosis metabólica. Acidosis metabólica, desciende el bicarbonato a expensas de que aumenta el gap y eso se llama acidosis metabólica con gap elevado, ¿sí? O desciende el bicarbonato a expensas de aumento del cloro y eso se llama acidosis metabólica hiperclorémica o con anión gap normal, que sabemos que es hiperclorémica. ¿Se entendió los dos tipos de acidosis metabólicas que hay? Sí, sí. Excelente, excelente. Todo esto en taller lo tenemos que aplicar a ejemplos clínicos para poder tratar de entender. Si bien no les voy a tomar ejemplos clínicos o patologías que me digan qué enfermedad puede causar, no sé, acidosis metabólica, alcalosis o lo que sea, está bueno que lo vean, que lo sepan, que lo aprendan y que entiendan por qué surge, porque la patología nos ayuda a entender cómo es que esa enfermedad o cualquier enfermedad llevó a que baje el bicarbonato, que suba la PO2 o baje la PCO2 y termine causando eso. Entonces, es parte de aprender, esas patologías nos llevan a aprender el contexto clínico que lleva a causar esta alteración y cómo es el contexto clínico que compensa, ¿sí? Vuelvo a la acidosis metabólica, hay un montón de causas de acidosis metabólica. ¿Y por qué se llama acidosis metabólica cuando el que desciende es un componente alcalino? Bueno, porque en realidad desciende el bicarbonato, pero porque se está produciendo un ácido. Entonces, ¿qué hay en la acidosis metabólica? Bueno, atrás de este descenso de bicarbonato tenemos oculto una producción de ácidos, ¿sí? ¿Qué es esa producción de ácidos? Bueno, hay situaciones, sepsis, hipoperfusión, hipotensión, shock o paro cardiorrespiratorio reanimado. Cualquiera de esas situaciones que hay hipoperfusión de los tejidos, se produce mucha cantidad de ácido láctico. Ese es el ácido que se está produciendo y ese es el que causa la acidosis. El bicarbonato desciende porque se está uniendo a ese ácido para tratar de neutralizarlo. Entonces, el bicarbonato es un componente alcalino y cuando desciende causa acidosis metabólica. Pero atrás de esto, lo que está haciendo, lo que no estamos viendo, porque no todos los ácidos se pueden medir, es que el bicarbonato cuando desciende, desciende porque hay producción de un ácido al cual se está uniendo. Se une a ese ácido para tratar de neutralizarlo, ¿sí? Neutraliza una parte de la producción de ácidos. Obviamente que no lo va a resolver, porque el bicarbonato no me va a curar una sepsis, lo va a curar el antibiótico, ¿sí? En la intervención médica lo va a curar, pero sí va a tratar de compensarlo momentáneamente hasta que llegue un momento que no lo compense, la acidosis metabólica es cada vez más grave, el paciente se termina muriendo, cada vez más ácida la sangre, pero tiene que haber en algún momento una intervención. Ahora, si la causa es que hay un descenso de bicarbonato, ya sabemos que atrás de eso el bicarbonato está neutralizando un ácido que se está produciendo, pero bueno, el descenso de bicarbonato es acidosis metabólica, el que tenía que compensar era el otro componente, o sea, la PCO2. ¿Cómo hacemos la PCO2 para compensar este bicarbonato que descendió? Bueno, la PCO2 tiene que descender. ¿Cómo hace el pulmón para que descienda la PCO2 y tratar de compensar a este bicarbonato que bajó? Bueno, lo que va a hacer es hiperventilar. ¿Sí? Rápido, frecuencia respiratoria rápida. Entonces ahí está lavando dióxido de carbono, baja el dióxido de carbono y trata de compensar y mantener un pH adecuado o lo más cercano a la normalidad posible y tratar de que ese paciente sobreviva. Es decir,
¿Qué pasaría en un paciente que está séptico? Se produciría mucha cantidad de ácido láctico. Todo ese ácido láctico mataría rápidamente al paciente. Todo eso no se produce tan rápido gracias a todo este sistema de amortiguación que tenemos. Entonces, cuando se produce un ácido, este buffer, que es el bicarbonato, va a tratar de neutralizar esos ácidos, va a descender, igual va a haber una acidosis metabólica, pero si el pulmón funciona bien, va a hiperventilar, bajar la CO2 y tratar de compensar este bicarbonato y tratar de mantener un pH lo más cercano a lo normal posible. Entonces, ¿resuelven el problema? No, no lo resuelven, son amortiguadores. Todo esto es para que no morirnos rápidamente de una sepsis, sino que tratar de amortiguar y que los cambios sean lo más lentos posibles o que no sean tan abruptos, no solo lentos, que no sea tan profundo esa acidosis y no me muera rápido, sino que llegue hasta que encuentre una solución. Ahí va la intervención médica, obviamente, que es lo que lleva la solución a la causa, porque ninguno de estos trastornos se resuelve con lo que hacen estos amortiguadores o buffers, sino que es algo momentáneo, es una amortiguación, nada más. Lo único que lo va a resolver es el tratamiento de la causa, ¿sí? Por eso va ahí en la resolución de la causa la intervención médica y por eso es importante conocer tanto el análisis del medio interno como algunos ejemplos clínicos que les estoy contando. Otras causas de acidosis metabólicas son la cetoacidosis diabética. La diabetes cuando requiere insulina y no la está recibiendo, empieza a producir cetoácidos y esos cetoácidos me dan cetoacidosis diabética, que es un tipo de acidosis metabólica, ¿sí? Y hay otros tipos más, un montón. La acidosis metabólica tiene una lista enorme de causas, es compleja y es la más frecuente, así que véanlas en los talleres. Y hasta acá llegamos por hoy, es un montón. Díganme si tienen dudas o si algo no se entendió. O anótenlo y lo vemos en el taller como quieran. El que me quiera preguntar ahora no hay ningún problema, ¿eh? Tengo tiempo. Gracias, profe, pero hay que leer. Sí, Hay hay que que leer. Hay que leer y practicar en clase en el taller porque es re difícil. Es re difícil. mucha información. Bueno, hay una comisión que le pasé las diapositivas, igual están subidas en el campus, pueden verlas o pasársela, no hay problema si les sirve, ya saben qué cosas las tienen que saber sí o sí, cuáles no importan, las fórmulas de compensación, todo eso no lo tienen que saber. Pero por favor, lean, estudien, practiquen y hagan el taller a conciencia preguntando, tratando de entender, porque es un tema muy complejo y es difícil. Gracias, muchas gracias. Bueno, de nada, de nada. La última diapositiva, que es esta que está acá, resume más o menos, si quieren después véanla, resume más o menos los cuatro trastornos, ¿sí? Fíjense que dice, arriba dice pH, en el medio está el pH normal, de 7,38 a 7,42, ¿sí? Ahí lo que voy a hacer es calcular el anion gap, a ver si hay algún trastorno oculto. Cuando el pH es bajo, es una acidosis, voy a ver si es una acidosis respiratoria causada por el aumento de la PCO2 o si es una acidosis metabólica causada por el descenso del bicarbonato. Y acá estarían algunas de las causas. Acá lo mismo, las alcalosis, ¿sí? Cuando el pH es mayor de 7,42 y la causa es el descenso de la CO2 menor de 40, es una alcalosis respiratoria, y cuando la causa de este aumento del pH o alcalosis es el aumento del bicarbonato, es una alcalosis metabólica, y bueno, acá también las causas. Obviamente, acá también se puede calcular el gap. Bueno, ahí les dejo el resumen de todo lo que vimos. Bueno, los veo la semana que viene. Si no hay más dudas, que les voy a dar el siguiente seminario de esto mismo que es medio interno. Vamos a profundizar un poquito algunos conceptos, ¿sí? Y sacar dudas también, si tienen. Bueno, chicos, si no hay más dudas, los dejo.
Gracias Gracias, por, Gracias. profe. Chao, Hasta profe, luego. una por forma. participar. Chao. Nos De vemos nada. en clase. Chau, chau. Nos vemos. Estudien. Sí.